El señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Señor Ministro del Interior, Hernando Alfonso Parada Gil. Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán. Ministra de Cultura, Patricia Elía Ariza Flores y su esposo Carlos. Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez. Delegados y representantes de la CECIBI en su componente comunes: Rodrigo Granda Escobar, Diego Ferney Tobar Henao, Olga Marcela Rico Sosa. Embajadores y representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República que nos acompañan el día de hoy, representantes de los organismos internacionales acreditados en Colombia, funcionarios de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para la investigación y construcción de la paz, líderes de las comunidades étnicas, religiosas y afrocolombianos, medios de comunicación y demás personas que nos acompañan en este lugar, el Centro de Memoria del Distrito, que tuve el placer de inaugurar, entre otras cosas, hace ya varios años, y que espero que sea seguido del Centro de Memoria Nacional. Hemos designado como directora de ese centro a María Belandia Gaitán, la nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Creo que es una persona adecuada como víctima que es quizás del proceso inicial de la violencia que nos tiene aquí reunidos, y por sus dotes académicas para conducir ese Centro Nacional de la Memoria aquí cerca, los procesos de memoria histórica, lo que significa en el fondo la verdad dentro de un conflicto. Esta comisión había sido suspendida durante 4 años por el gobierno pasado, no se volvió a reunir formalmente. Su función, como su nombre lo indica, es establecer si se cumplen o no los acuerdos de paz firmados entre el Estado y las FARC. Unos informes al respecto deben ser presentados después de 4 años de inoperabilidad, pues solo hasta ahora se reinicia su labor y ese es el sentido de este acto, impulsarla para que cumpla su cometido dentro de la decisión del gobierno actual, mi decisión de cumplir con los acuerdos ya firmados. Esos acuerdos, entre otras cosas, tratan en su punto primero de insinuarle a Colombia, de acordar sobre Colombia una reforma agraria. 3 millones de hectáreas, dice el primer punto del acuerdo, 3 millones de hectáreas. Yo me puse a revisar ahora, como presidente de la República, llegando a los laberintos institucionales que he encontrado, si ese punto se había tramitado de alguna manera, si había algún tipo de preparación durante los últimos 4 años, que nos dijesen, bueno, hemos avanzado en tal tramo en el cumplimiento del número 1 de los acuerdos, el artículo número 1 de los acuerdos. Y lo que he encontrado es que nada, a través del gobierno, el Estado, porque el gobierno coordina el Estado, tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz. Esa es mi percepción acerca de lo que he encontrado.
ya ustedes darán la suya. Porque si uno ahonda en este primer punto apenas de los acuerdos, 3 millones de hectáreas a precios de mercado, del mercado colombiano de la tierra, que es regional, que depende, como en todas partes, de la fertilidad y calidad de la tierra. No se trata de entregarle desierto al campesino, no se trata de entregarle áreas que ya están reservadas por su vulnerabilidad ambiental, por su lugar estratégico dentro de los ecosistemas colombianos. No se trata de entregarle las selvas. Hay una congresista muy famosa que vive diciendo que los indígenas son terratenientes por el volumen total de tierras que se le han asignado en los resguardos, olvidando que el 90% son y pertenecen a la selva amazónica, y que son tierras para cultivar, que no están dentro de la frontera agraria, que el tema de la tenencia agraria, de la tenencia de la tierra, se mide dentro de la frontera agraria, no donde no podemos tocar ni un metro cuadrado por la importancia que tiene el mantener esas selvas para toda la humanidad. Estas son 3 millones de hectáreas dentro de la frontera agraria. Y deben ser tierras fértiles aptas para la agricultura. Cuando uno va y mira el mapa de las tierras fértiles aptas para la agricultura en Colombia y va buscando valores de mercado, encuentra que van entre 10 millones de pesos la hectárea a, podrían ir hasta 150 en algunos lugares de la sabana de Bogotá y de Córdoba y del Valle del Cauca, pero teniendo en cuenta que deben ser tierras que no están puestas en producción, estaríamos hablando de 10 a 20 millones de pesos la hectárea, lo cual en una simple operación matemática significa de 30 a 60 billones de pesos el valor de esas tierras. El presupuesto nacional es de 400, el que se va a aprobar para el año entrante. 400, cuya mayor parte tiene que ver en 120 billones aproximadamente con pagar deuda. Es decir, realmente nosotros estaríamos en el orden de 280 billones. Los principales gastos son las pensiones, que son irrenunciables, es un gasto fijo que crece, el ejército, el funcionamiento de la defensa y 2 grandes servicios que están dentro del SPG, sistema de transferencias a los municipios y departamentos, que es la educación y la salud. De ahí para adelante no quedan sino 20 billones de pesos por ahí al año. Con eso se hacen carreteras, con eso se hacen ciertas obras de infraestructura, con eso se hacen inversiones que el gobierno pasado dejó comprometidas a través de las vigencias futuras. Entonces pregunta, ¿y cómo se va a cumplir el primer punto del acuerdo de la FARC? Respuesta, el gobierno pasado nunca pensó en eso. De donde saco mi conclusión. Nunca construyó un fondo o algo que avanzara o algún sistema de endeudamiento interno o de consecución de recursos adicionales que nos permitiera comprar paulatinamente y no en un lapso de 30 años. Los actuales campesinos estarán muertos en esa época, sino para dentro de aquí a 4 años, 30 millones de hectáreas. Es decir, una inversión de 30 a 60 billones de pesos. Al contrario, el gobierno pasado creó una norma que establece un marco fiscal restrictivo para este gobierno, se lo creó a este gobierno. Él no lo implementó porque rompió completamente el marco fiscal que se había estipulado antes, se endeudó el país en las cuantías que han hecho crecer el déficit fiscal casi hasta 8 puntos del Producto Interno Bruto.
pero sí construyó las normas para hacer un marco fiscal restrictivo para este gobierno y estos 4 años, que se supone no se debe romper, es decir, que nosotros tendríamos que disminuir el déficit fiscal. Parte de eso tiene que ver con la reforma tributaria de una manera agresiva, muy parecido a lo que hacen los países europeos y que denominan austeridad. Aquí se denomina una reestructuración, que entonces no deja ningún espacio fiscal, presupuestal, para comprar no 3 millones de hectáreas, sino aunque sean 50,000. Ante eso nos enfrentamos. De acuerdo a estos datos, bonita sería la tarea de la comisión y la nuestra, bonita sería la tarea teórica de los economistas y de los políticos. ¿Vale la pena romper el marco fiscal para hacer la paz? ¿Vale la pena una posibilidad de endeudamiento mayor del gobierno para cumplir los acuerdos de paz de la FARC? ¿Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas al campesinado dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia? Y por tanto bajar el precio de los alimentos en Colombia. Como todo economista sabe, si se aumenta la oferta disminuye el precio. ¿Vale la pena impulsar una agroindustria ligera, aunque sea de la producción alimenticia del país? ¿Vale la pena que el hoy campesino productor de hoja de coca pueda estar dentro de la frontera agraria produciendo maíz? ¿Vale la pena discutir con los Estados Unidos si es bueno que produzcamos maíz y proteger esa producción, maíz o soya o cosas de alto nivel de nutrientes, no cualquier tipo de producción agraria? Vale la pena ver si esto podría incitar, dado que estamos cumpliendo los acuerdos de paz con las FARC, a todos los demás grupos con X y Y denominación para demostrar que el Estado cumple la palabra y que por tanto es posible una negociación seria y un desmantelamiento pacífico de actividades violentas en Colombia, cualquiera que sea su origen. Nos enfrentamos entonces ante un dilema. Si todas las respuestas a estas preguntas que he hecho es ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena la paz? Entonces nos tenemos que enfrentar a una discusión con el Congreso de la República, las fuerzas políticas y la sociedad colombiana en general. Debemos reformar el marco fiscal. Debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras, que ese esfuerzo presupuestal no debe ser subsumido por un crecimiento del precio de la tierra que harían, dado que está concentrada su propiedad de una manera horrorosa, que harían sus poseedores, sino que con instrumentos como el catastro multipropósito y ojalá un incremento del impuesto a la tierra de gran posesión fértil pero improductiva, pudiera llevarnos, y esa es una materia que el Congreso de la República debería discutir en la reforma tributaria, sobre lo cual ya se avecina su aprobación en primer debate. Y entonces es pertinente esa discusión, porque nos podría llevar a controlar el precio de la tierra y a lograr que el dinero público que se invierta en la compra de tierras sea más eficaz en el sentido de la cantidad de tierra que se pueda comprar y por tanto de la amplitud de la reforma tributaria, de la reforma agraria que se pueda desarrollar. Es decir, de que lleguemos realmente a entregar 3 millones de hectáreas de tierra. Para quienes no conocen a Colombia, aquí nosotros disponemos entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierra fértil, sin pensar aún en la altillanura. La altillanura, según el Banco Mundial, es la última frontera agraria del mundo
y podría ampliarla si se pensara en un proyecto colombo-venezolano en más de 20 a 30 millones de hectáreas fértiles, con muchísima agua, más agua que Ucrania, y sin la posibilidad de ningún bloqueo posible, porque está en la mitad exactamente entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Es una Ucrania mayor que se podría agregar a las posibilidades de alimentación del mundo. Nosotros no tenemos esa posibilidad, tenemos que hablar de 20 millones de hectáreas hoy dentro de la frontera agraria de Colombia. El 80% de esa extensión de tierra está en manos del 1% de los propietarios, que es una concentración horrorosa, feudal, anacrónica de la tierra, y que es el origen, en mi opinión, de la violencia colombiana. Entonces, aquí hay unos retos indudables, una discusión pública. ¿Priorizamos la compra de tierras como inversión pública del país? ¿Está el mundo dispuesto a acompañarnos en eso? ¿Hasta qué punto? ¿Marginalmente? ¿Seriamente? El primero que propuso eso fuera de un colombiano, porque los colombianos venimos planteando la reforma agraria en Colombia desde la independencia de la República. Y fue Manuel Murillo Toro en 1850, el liberal, que puso esa palabra, reforma agraria, como una necesidad en tiempos donde todavía había esclavitud en Colombia. Pero el primero extranjero en hablar de la pertinencia de una reforma agraria en Colombia se llamó John F. Kennedy y la propuso bajo la fórmula de la Alianza para el Progreso. La propuso el mismo año, 1960 o 61, en Corea del Sur y en Colombia, que ambos habíamos estado en la guerra de Corea. Corea del Sur la hizo, Colombia no. Miren la distancia desde el punto de vista de desarrollo económico que hay hoy entre ese país a donde fuimos a pelear, que era la mitad de la economía colombiana en ese momento, a hoy, que es 6 veces más poderoso, cuya población está toda en un grado de escolaridad por encima del pregrado universitario, y que es una de las potencias económicas de la innovación tecnológica, etcétera, de este mundo. Esa diferencia empezó a marcarse con la reticencia de la élite colombiana compuesta en los tiempos de Murillo Toro de esclavistas y de grandes poseedores de tierra a hacer una reforma agraria que democratizase su propiedad. Bueno, este es el primer punto del acuerdo. No voy a hablar más porque ahí sí se nos acaba el tiempo. Pero este es el primer punto del acuerdo. Y esta comisión que se reactiva es para verificar si se cumple o no. O sea que lo primero que tiene que ver es si se cumple el primer punto del acuerdo. Y esta es la dimensión del problema, del primer punto del acuerdo. Nosotros vamos como gobierno, es nuestra voluntad política, creo que por eso nos nombraron, nos eligieron, a intentar cumplirlo, pero implica un cambio completo de la estructura del gasto público en Colombia, que en mi opinión vale la pena, pero que ya verán ustedes cuántas fuerzas van a intentar impedir que se haga. Comprar la tierra significa no agredir a la persona tenedora de la tierra hoy, independientemente de su historia, porque la historia de la tierra de Colombia, de la tierra fértil, es una historia ensangrentada, es una historia violenta. Pero independiente de esa historia de violencia, lo que nosotros le proponemos hoy es, le compramos la tierra a precios de mercado. Eso debe ser una condición de paz. Darío Restrepo, creo que Darío Fajardo es el autor de la frase,
suelten la tierra para que hagamos la paz. Yo la cambio, no la suelten, se la compramos. Le compramos la tierra para que hagamos la paz. Bueno, gracias, muy amables. Gracias, señor presidente. Señoras y señores invitados de prensa, les pedimos